Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ayer conocimos la sentencia que condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Una sentencia emitida en tiempo exprés, un 20N, día de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de un dictador. Es una sentencia tan histórica, nunca antes se había condenado a un fiscal general del Estado, como sorprendente. Se le condena sin que en el juicio se haya evidenciado ninguna prueba que sustente que fue el fiscal quien filtró el famoso correo. Así que habrá que esperar a conocer el contenido para intentar entender lo que ha pasado. Porque ahora mismo la sensación es que ha triunfado la mentira. Hubo quien mintió en relación con el caso de los delitos fiscales reconocidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso y hubo quien intentó desmontar la mentira contando la verdad. Y ha ganado la mentira, reconocida en sede judicial ante los magistrados. Dijo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, que él puede mentir porque no es notario, solo un periodista que hace labores políticas. Y tan convincente debió ser en su argumento que los señores magistrados que han condenado al fiscal debieron concluir que eso es lo que los periodistas hacemos a diario, mentir. Habrá quien lo haga, pero no es el caso de ninguno de los compañeros que testificaron en el juicio, porque ellos sí hicieron bien su trabajo. Investigar, hasta conseguir desmontar una mentira que Miguel Ángel Rodríguez coló donde él ya sabía que iba a colar. Es descorazonador para el oficio que aquellos que hacen bien su trabajo, respetando los principios de esta profesión y luchando por el derecho democrático de los ciudadanos a ser informados con veracidad, no encuentren en la justicia el acompañamiento indispensable en un Estado de Derecho. Leía el otro día a alguien que dignifica esta profesión como pocos, leía a Soledad Gallego Díaz, que escribía que el proceso contra el fiscal general del Estado era también un proceso contra el ejercicio de la profesión. Y hemos sido condenados. Veremos cómo se argumenta en la sentencia el menosprecio a la verdad de los periodistas que declararon que no fue el fiscal quien les filtró el correo. Ya lo habían hecho en fase de instrucción y el juez les ignoró. Pero el daño ya está hecho. Tendremos que dejarnos la piel para defendernos de los que han normalizado la mentira con ayuda de algunas instituciones políticas y de un sector de la judicatura. ¿Quién mintió? Y fue el origen de todo este caso, está celebrando hoy la sentencia. Se legitima una forma de hacer política y de hacer periodismo que socava los principios más básicos de la democracia. Àngels Barceló. Ser Podcast. Fue Miguel Ángel Rodríguez, como les decía, quien difundió el bulo que está en el origen de todo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Él, que fue adelantando que el fiscal general iría pa'lante como en efecto ha ido, hizo creer que era la fiscalía la que estaba ofreciendo un pacto al novio de Isabel Díaz Ayuso cuando era, en verdad, al revés. Era el abogado del novio de Ayuso el que, como saben, reconoció por escrito 2 delitos, el famoso correo. Rodríguez hizo creer que la fiscalía, sin embargo, estaba frenando este acuerdo por órdenes de arriba. Eso se lo inventó, según reconoció él en la instrucción y luego en el juicio. No tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa. Este es el origen. La SER desmontó ese bulo en hora 25 con una información de Miguel Ángel Campos, que declaró en el juicio, con obligación de decir verdad, que él vio el contenido de ese correo electrónico antes de que le llegase al fiscal general. Incluso negó que llegara a hablar con el fiscal general. Le voy a hacer la última pregunta. ¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado? No. No hay más preguntas. En ese juicio, el periodista del diario.es José Precedo, que fue quien dio la exclusiva de la investigación contra el novio de Ayuso, negó también que el fiscal fuera su fuente. No amenazo a nadie, digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. En un juicio que no tenía precedentes y con un fallo fugaz que no es unánime, el Supremo ignora los testimonios de los periodistas, que fue lo que pidió hacer el abogado del novio de Ayuso. Lo que él pidió a los magistrados es que desoyeran todo esto que acabamos de escuchar, que desoyeran a los periodistas por la obligación que tienen los reporteros de proteger a sus fuentes para que así trascienda la verdad. Pueden acogerse al derecho a no revelar sus fuentes ante las preguntas que se les formulen. Es decir, que con respecto a la selección de qué pregunta responder y qué no, pues se encuentran en una situación análoga a los investigados. Igual, lo que hace que tengamos que prestar cautelas en la valoración de lo que dicen. Cautelas especiales, igual que se adoptan con los investigados. No son las cautelas normales de un testigo. Bueno, así es como ayer 20N, el Supremo dio a conocer el fallo antes incluso de que esté redactada la sentencia. 5 votos a favor,
2 en contra. El alto tribunal inhabilita por 2 años a Álvaro García Ortiz y le condena por un delito de revelación de secretos. Tendrá que pagar una multa de 7.000 euros, las costas, y además indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha sido, repetimos insistentemente, un juicio inédito, lo es también en su final. Sabemos el fallo, pero no la sentencia, en una deliberación que ha sido muy rápida. La incertidumbre ha durado una semana. El Supremo quería una decisión rápida porque había que zanjar cuanto antes la situación en la carrera fiscal con un jefe inmerso en un proceso penal. Es como tener patatas o carne podrida en casa. Tienes que sacarlo, nos llegó a decir alguna fuente. El cambio de ponente, que inicialmente era una magistrada del sector progresista, desencadenó el adelanto del fallo, algo que no es habitual, y menos en un caso de esta trascendencia. Ahora toca escribir la sentencia que condena por revelación de secretos al fiscal general a 2 años de inhabilitación para el cargo y a una multa de 7.200 euros. Además, obliga a Álvaro García Ortiz a indemnizar por daños morales a Alberto González Amador con 10.000 euros y a pagarle el abogado. 5 magistrados han votado a favor. El presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, que redactará la resolución final, Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral y José Ramón Verdugo. 2 magistradas en contra, Susana Polo y Ana Ferrer. Y a partir de ahora, Pedro, ¿qué pasa? Pues el fiscal general puede recurrir al Constitucional, pero este recurso no paraliza nada. La condena a 2 años de inhabilitación para el cargo empezará a contar cuando el Supremo haga pública la sentencia íntegra con el voto particular. Álvaro García Ortiz tendrá que dejar el puesto si el Gobierno, que ya ha activado el proceso para hacerlo, no le ha relevado antes. A pesar de que el Supremo solo le inhabilita para el cargo de jefe de la Fiscalía, García Ortiz se enfrentará a un expediente de expulsión de la carrera fiscal. El estatuto prevé la pérdida de condición de fiscal si se comete delito doloso. Seguimos en el abierto, Pedro. Hasta ahora. El fallo del Supremo lo conocimos a las 2, estaba apenas empezando hora 14. A eso de las 4 compareció el ministro de Justicia y en paralelo se estrenaba en el Congreso el documental Anatomía de un instante. Pedro Sánchez estuvo en esa presentación. Se quedó a ver el episodio, el primer episodio que se proyectó, con gran carga simbólica en la Sala Constitucional de la Cámara. Y deslizó el presidente del Gobierno algunas frases en torno al aniversario de la muerte de Franco. La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece, y es lo que me gustaría hoy reivindicar, nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Mientras Pedro Sánchez estaba en la proyección de esa serie sobre el 23F, el ministro de Justicia trataba de que se entendiera entre líneas un malestar que en privado expresan altos cargos del Gobierno. Y que califican claramente el fallo de vergüenza absoluta, acusando al Supremo de haber dictado una resolución con tintes políticos, sin elementos jurídicos suficientes para probar la culpabilidad del fiscal. Nuestra gente está incendiada, decía ayer un miembro del Ejecutivo, para describir ese sentimiento de indignación que trasladan en privado en el PSOE y en la Moncloa. En público el mensaje, sin embargo, es de mayor contención. Sánchez no quiso referirse explícitamente a la condena ayer. Fue el ministro de Justicia el encargado de mostrar las discrepancias del Ejecutivo. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. Eran las palabras de Félix Bolaños, que mientras mostraba esas discrepancias hacía también un llamamiento al respeto institucional. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de derecho, con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial. El Gobierno asume que no tiene mucho margen de reacción, espera mandar un mensaje con el nombramiento del nuevo fiscal, que ya decían ayer fuentes del Ejecutivo, será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del derecho. Hasta luego, Guillem. Hasta luego. Hablaba Bolaños de acatar, de respetar la sentencia. Vamos a recuperar ahora un extracto, es poco más de un minuto, de la entrevista de anoche de Aimar en Hora 25 con Óscar López. Es líder del PSOE en Madrid, también es ministro de Función Pública. ¿El Gobierno sigue pensando que el fiscal general es inocente? Es inocente. A pesar de que lo diga el Tribunal Supremo. A pesar de que lo diga el Tribunal. Y lo ha podido ver toda España, porque se ha podido ver a juicio. Y por lo tanto, si el fiscal general del Estado no es inocente, entonces varios periodistas de prestigio han mentido. No es una broma lo que estamos discutiendo hoy. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas? No lo digo por decir. ¿Qué es lo siguiente? Que para quien sí tiene pruebas de culpabilidad, ¿va a quedar libre? No es ninguna broma, ¿eh? Si la señora Ayuso interpreta que está por encima de la ley y que todo aquel que se atreva a tocarle un pelo va a ir para adelante, como dice su jefe de gabinete,
El problema no es mío, el problema es de todos. Pero es que aquí son 5 magistrados del Tribunal Supremo los que han tomado esta decisión. Sí. ¿Cuántas sentencias ha habido injustas? ¿Ha habido alguna más injusta en la historia? ¿O cree usted que es la primera? ¿Cree usted que los periodistas alguna vez fallan? Los políticos fallan, por supuesto. ¿Los jueces nunca fallan? Nunca. Es la única profesión del mundo que nunca falla. Yo estaba presente en el año 2003 cuando llevamos una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción con el Tamayazo y donde estaba documentado el caso Gürtel, el caso Púnica, el caso Lezo. ¿Sabes lo que hizo la Fiscalía Anticorrupción? Archivarlo. Años después saltó el caso Gürtel. Yo he visto cómo juzgados han dicho que no había que investigar las residencias de Madrid. Y sin embargo he visto ahora otros juzgados que dicen que sí. A la vuelta, la reacción del Partido Popular. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Esa naturaleza política ha tenido que ver con una persecución política a nada más y nada menos que a la presidenta Ayuso. Solo falta que ella vaya a tener la culpa de que se le haya perseguido y que en esa persecución, además, lo que se haya hecho sea vulnerar y pisotear los derechos de un ciudadano particular. Reacciones del PP. Cuca Gamarra habla de persecución contra Isabel Díaz Ayuso, que comparece este mediodía. Quien compareció ayer fue Alberto Núñez Feijóo para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. David Junquera, buenos días. Buenos días. Ha pedido Feijóo la dimisión de Sánchez por tantas cosas que esta vez no iba a ser menos. Tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Quieren en Génova dimisión, urnas, pero también disculpas. Un mínimo de decencia requeriría del señor Sánchez disculpas a la justicia y a la ciudadanía. ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal? Repitió una y otra vez. Pues hoy tiene la respuesta. Nadie. Reclaman los populares que el gobierno pida perdón por elegir a García Ortiz y por manosear de forma burda las instituciones. En Génova se suben sin ningún género de duda al equipo de Ayuso, su novio y Miguel Ángel Rodríguez. Parece que el fiscal general del Estado se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo contra una presidenta de una comunidad autónoma. A pesar de esta contundencia y de que creen que este fallo supone un punto y aparte, fuentes populares asumen que el punto va a ser seguido porque la legislatura no va a acabar. Y como les decía, la reacción más esperada de todas es la de Isabel Díaz Ayuso, que comparece este mediodía. El jefe de contenidos de la cadena SER en Madrid es Roberto Torija. Torija, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que de todas formas ayer ya adelantó su reacción en un tuit en castellano y en inglés. Ayuso acostumbra a decir que estamos en los primeros pasos de una dictadura y escribiendo en inglés trataba de decirle al mundo que ya ha visto lo que ella lleva tiempo denunciando, que pasa en España. Fuentes de su entorno nos dicen que Ayuso está satisfecha y que el fallo es un éxito de la democracia. Sobre todo lo que me sorprende es que los máximos representantes de todos los poderes del Estado estén tan interesados en la inspección fiscal de un particular, sea novia de quien sea. Esta es la teoría que ha defendido siempre Ayuso y que su equipo ahora ve validada con el fallo del Supremo. Nos hablan de victoria de un español frente al aparato del Estado. Hoy, como decías, escucharemos a Ayuso, que ya ha adelantado que, según ella, en una democracia libre no se pueden utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo. Torija, gracias. Hasta luego. Puso ayer en Twitter Gabriel Rufián: hermano de Ayuso, 280.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado. Novio de Ayuso, 350.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? El fiscal general del Estado. Y dice Rufián, el mensaje es claro, Ayuso no se toca. Escuchemos las reacciones anoche en Hora 25 también del ministro Ernest Urtasun de Sumar y Yone Belarra de Podemos. Estamos ante puro golpismo judicial y ante los intentos por parte de la derecha política y mediática de tirar un gobierno legítimo porque no les gusta, simple y llanamente. Esta sentencia lo que pretende es golpear, solo puede entenderse como un intento de golpear a cualquiera que cuestione a la señora Ayuso. Hay una sentencia que tiene como intención golpear sin duda al gobierno. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ayer fue 20N y hoy se conmemoran tanto en el Palacio Real como en el Congreso los 50 años de la monarquía en España. Habrá discurso del rey esta mañana y el acto se va a enmarcar dentro de la sacudida que ha producido el histórico fallo del Supremo que condena al fiscal general del Estado. Porque al acto en el Palacio Real están invitados todos los poderes del Estado, también el judicial. El que no está invitado es el rey emérito, Juan Carlos, para presenciar un discurso en el que Felipe VI hará referencias a la transición, impondrá el toisón de oro a la reina Sofía, a Miquel Roca y a Miguel Herrero de Miñón y también a Felipe
Felipe González. Y noticias también el enredo que ayer se hizo el PP con la dictadura en ese aniversario de la muerte de Franco, una dictadura que ayer se negaron a condenar varios dirigentes, como la alcaldesa de Valencia, que dijo que respeta las etapas, todas las etapas de nuestra historia. Luego tuvo que salir a matizar lo que había dicho. Julia Molina. Buenos días. Han sido varios los líderes del Partido Popular que han evitado posicionarse en contra del franquismo en el 50 aniversario de la muerte del dictador. A Isabel Díaz Ayuso le pidieron ayer una condena en la Asamblea de Madrid, pero su respuesta fue esta. Para condenar la guerra civil, primero hay que condenar la antesala. Y la antesala de la guerra civil es levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro. También la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se enredó ayer en una entrevista al destacar que el franquismo había tenido cosas positivas, unas palabras que luego trató de matizar. Yo he dicho que es una etapa de la historia de este país donde se construyeron una serie de infraestructuras. No se lo atribuyo a Franco ni se lo atribuyo al franquismo, pero sinceramente creo pues que a veces hay muchos interesados en hablar mucho de Franco y a mí lo que me interesa es hablar del futuro. A la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, le preguntaron precisamente por estas palabras y su salida fue equiparar al gobierno de Sánchez con la dictadura. Que lo más parecido en estos 50 años que hemos tenido al franquismo es el sanchismo. Justifica la portavoz el ataque porque Sánchez dice gobierna contra el Parlamento y ataca a jueces y periodistas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.